hermano, que el Señor le bendiga. Estamos aquí una vez más para proseguir estudiando la porción de las Sagradas Escrituras. Y rapidito, le voy a pedir que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 12, y vamos a tomar los versículos del 1 al 3. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta porción de las Sagradas Escrituras es quizás el inicio de lo que se conoce como la historia de la salvación. ¿Por qué la historia de la salvación? Porque en el contexto de la historia de la revelación bíblica, comienzan con Abraham. Ese encuentro íntimo entre el proceso de la sanación de una genealogía que va a trascender a todas las nacionalidades del mundo. En los otros capítulos vemos cómo es como la historia primitiva desde los capítulos 1 hasta el capítulo 11. Pero ahora, del capítulo 12 en adelante, se va a encontrar algo emocionante. Algo que Dios va a querer intervenir en el contexto histórico de la genealogía. Y no es que Dios no haya trabajado con la genealogía, porque hemos estudiado algunos versos en capítulos anteriores. Pero aquí es cuando la promesa se está concretizándose. Ahora bien, yo puse como tema para que puedan tener un contexto en el mensaje. Yo lo puse el encuentro. En la introducción yo puse el inicio de la historia de la salvación. La Biblia de Jerusalén, en los comentaristas de la Biblia de Jerusalén, nos dice: los relatos sobre Abraham, tal como se presenta en el Génesis, son una teología de la promesa. Aquí está la teología de la promesa. La doble promesa divina de descendencia. O sea, en el contexto que Abraham se cautiva, es por una descendencia. Él añora, él desea en su humanidad una descendencia. Y del don de la segunda, la tierra. Son los dos ejes centrales en torno a los cuales, de un modo u otro, se organiza todo lo que los escritores sagrados tienen que decir sobre el patriarca. O sea, la descendencia y la tierra. Porque la descendencia, pues es el deseo que tenía Abraham, tener hijos y procrear. Tener un hijo para que su linaje prosiga. Ese es el deseo de toda pareja cuando se van a casar. Tener el deseo de tener del fruto de ese amor un nacimiento de vida. Esa es la meta de todo amor. El amor emana vida. El amor es vida. El amor es Dios mismo. Y como consecuencia, el amor produce no tan solo esperanza,
sino la llenura. Es bien precioso. Segundo, la tierra. La tierra, como tal, es la seguridad para procrear una familia. Si tú no tienes tierra, tú no tienes estabilidad. Hoy en día, si tú no tienes casa, tú no tienes hogar, ¿cómo tú vas a, o no tienes trabajo? ¿Cómo tú vas a proveer a tu familia, a tus hijos, a tus futuros hijos? O sea, Abraham está pasando por una situación en su vida que desea la estabilidad y desea genuinidad. Hijos, estabilidad. Más o menos lo que hoy en día deseamos tener una estabilidad económica para poder ser proveedor a una familia. Eso es lo que desea todo hombre que quiera casarse, que quiera tener una esposa, que desea que de su amor surja unos frutos. Los hijos son una bendición, pero para tener esa bendición hay que tener estabilidad. Y eso es lo que está pasando. Abraham no era un nómada, era un seminómada. Y los seminómadas tienden a estar donde está el río, donde está el producto, la economía en ese entonces. Ellos no tienen un sitio específico, ellos no tienen una estabilidad, ellos van y vienen. Y Dios dice en el versículo 1, vete de esa inestabilidad, vete de ese proceso de ir y venir. Ese ir y venir. Esta palabra tiene muchos significados. Primeramente, para que Dios le dé la promesa a Abraham, necesita que Abraham se estabilice. Necesita que Abraham se encuentre con Dios. Y para eso viene un llamado dramático de parte de Dios. Cada vez que viene un llamado dramático, a veces cuando Dios nos llama, pero en ese llamado nos da un contronazo con Dios. Dios choca. Nosotros chocamos. Y vemos que la iniciativa no viene de Abraham. No viene de Abraham, viene de Dios. Y esa iniciativa va a traer un confrontamiento con Abraham. ¿Por qué? Porque cuando dice el versículo, vete, volvemos a leerlo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Claro, la tierra es el estilo nómada, la forma de vida que él estaba viviendo. De tu parentela, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué tiene que irse de su parentela y de la casa de su padre? ¿Por qué? Porque en el contexto que él está viviendo tras que era seminómada, su padre, porque eran unos tiempos patriarcales, Dios quería que saliera del contenido donde él vivía, para que entonces el centro de culto en que él se rodeaba era el culto de lo que el padre creía. Para que se rompiera ese linaje pagano, tenía que Abraham renunciar a los dioses, al confort, a la seguridad. Y esa seguridad era el ir y venir. El ir y venir. Porque eso es lo que hace Satanás en la vida de nosotros. Nos nubla y nos hace no
nos hace que nosotros no podamos tener raíces. Satanás no quiere nunca que nosotros tengamos raíces, sino estamos en el ir y vivir, como las olas del mar. Un día están aquí, el otro día están allá. Hoy yo estoy en esta iglesia, mañana estoy en otra iglesia, mañana estoy en otra iglesia, mañana estoy en otra iglesia y otra. Y así ese giro, ese círculo vicioso no tiene raíces, no hay estabilidad, no hay espiritualidad. Lo que hay es un descontrol psicológico que no te hace tener firmeza, certeza en lo que tú crees. Y Dios confronta a Abraham. Y Abraham tiene dos opciones. O cree en la palabra, o se mantiene, como muchos hacen, en la zona del confort. En la zona confort. ¿Por qué? Porque cuando tú vives tantos años en un estilo de vida, es bien difícil. Muchas veces la gente acepta a Cristo y quiere abrazar a Cristo, pero cuando porque Cristo es tan misericordioso y tan lleno de amor, que lo recibe. Pero en ese proceso, en ese proceso de santificación, la palabra confronta, la palabra transforma, la palabra cambia. Y en ese proceso de cambiar, nosotros le cerramos las puertas a Dios. Eso inclusive en la interpretación de las Sagradas Escrituras lo hacemos. Esa es la práctica que hacemos. En un contexto en que leemos la Biblia, lo hacemos de nosotros. Pero cuando nosotros vamos a otra parte que te señala el pecado, no, espérate. Dios es amor. Esto no es para mí. Nosotros nos encerramos. Y cuando el ministro predica, enseña, redarguye a través del poder del Espíritu Santo, a través de su palabra, tienden a molestar, tiende a inquietar, tiende a molestar. Y en vez de abrazar y aceptar, le hacemos un muro. ¿Y qué hacemos? Buscamos otro ministro. Y otro ministro, y otro ministro, y otro ministro. Pero el ministro de ministro es Jesucristo. Podrás engañar a un pueblo, a otro pueblo, pero jamás podrás engañar al pastor de pastores, que es Jesucristo. Abraham decidió aceptar y creyó en la palabra. La pastora el domingo pasado, que pasó, habló de la fe. Bien majestuosamente, ella predicó un mensaje bien precioso sobre la fe. Yo voy a tocar de esa fe también, porque aquí es donde nace, donde el Nuevo Testamento, San Pablo y los autores del Nuevo Testamento van a utilizar este versículo como la base de la doctrina de la fe. Dios demostró que no es por obra, sino por gracia que somos salvos. Aquí comienza la salvación. Aquí comienza la salvación. Aquí se demuestra que no es por obra. Abraham creyó en la palabra. Abraham creyó en la confrontación, en el llamado dramático. Abraham aceptó el reto. Lutero dijo
Lutero comenta sobre este pasaje y dice, y aquí está la otra contraparte. Lutero dice, estoy convencido de que no fue llamado directamente por Dios sin el ministerio. O sea, Dios interviene en la historia. Dios primeramente interviene en el contexto histórico. ¿Cómo? Llama a Abraham. La fe, dicen los comentaristas, la fe no es un salto a lo desconocido. Está dirigido a una tierra que es bien conocida por Dios. Aquí la tierra, claro, en el contexto histórico del pasaje de Abraham, es una tierra. Pero Dios no está viendo el terreno como tal. Dios está viendo lo que representa la tierra. La tierra representa el pueblo. Sin embargo, obedecía por fe, arriesga, entra a una tierra desconocida basada en promesas divinas. Más allá de lo material y lo tangible, la tierra, parientes, casa, paternas, etc. O sea, la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe tiene un contexto doble. La fe es creer. Dios se revela, le da las promesas. Pero las promesas son eso, son meramente eso, promesas. ¿Qué tiene que hacer Abraham? Abraham tiene dos opciones, o creer o no creer. Pero si cree, entonces él tiene que entrar en el otro proceso. Yo creo en la palabra, pero tengo, como dice Lutero, aceptar el ministerio que conlleva el creer. Y el ministerio no es nada más ni nada menos que trabajar en lo que yo creí, en lo que Dios me prometió. Eso es el ministerio. En el caso de Abraham, Abraham tenía que irse de sus líneas, de su confort, de su zona, del núcleo familiar, fuera a un desierto, dirigiéndose a Canaán, en una tierra que él no conoce, en un contexto social que él no conoce, con un Dios que él no conoce. Tú y yo, iglesia, conocemos a Dios a través de estas maravillosas escrituras. Pero en el enfoque de Abraham, era un salto extraordinario de fe. Que no tan solo tiene que creer, tiene que seguir. Tiene que abrazar. Y no tan solo eso. Porque si fuera Abraham solamente, menos mal. Pero Abraham está arrastrando a su esposa y a toda una comunidad que él, como patriarca, es el líder. Se está llevando muchas familias con él a un sitio que él no conoce, a adorar a un Dios que no conoce. ¿Cómo yo adoro? ¿Qué es la voluntad de Dios? Abraham
¿Qué tú conoces de ese Dios? No sé, no conozco nada. Simplemente que me ordenó que saliera, que íbamos a tener una tierra y que yo iba a tener una descendencia. Ante eso, ante esa palabra, yo voy a creer, yo voy a seguir, voy a proseguir, voy a trabajar, voy a encaminarme. Es una acción. No es tan solo confesar, es trabajar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 61 al 62, nos dice nuestro Señor Jesucristo: entonces también dijo otro, uno de los que estaban en la frente a Jesús, le pregunta y le dice: te seguiré. Jesús, Padre Celestial, Dios Trino, le está haciendo el mismo llamado que le hizo a Abraham. Ese ministerio prosigue. Este le dice: te seguiré. Señor, Kyrios. Palabra Señor viene del término Kyrios en griego. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Mira lo que dice. Aquí hay un pero. Pero, ¿qué está el problema? El pero. Y eso se ve mucho en la iglesia. Pero, déjame. Pero, el pero. ¿Qué le dice Jesús sobre el pero? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras versiones entiendo yo que dice: no es apto para el reino de Dios. No es apto. Jesús confronta a ese individuo que le puso el pero. La diferencia entre esa persona, Abraham, es que Abraham no pone un pero. Abraham cree. Y a ese creer es que nosotros y todo el Nuevo Testamento, o gran parte del Nuevo Testamento, habla de esa acción milagrosa. De ese milagro y de esa aceptación. Porque para aceptar ese reto había que tener una fe poderosa en Dios. Si vamos en el versículo 2, que me gustaría leerlo en otra versión, pero voy a leer primero la versión Reina Valera 60. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Fíjate, bendición. Mira cómo lo dice en otra versión. Me gusta mucho esta versión que dice: de ti haré una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y sé tú una bendición. Y sé tú una bendición. Sé tú una bendición. La recompensa es una bendición divina que afecta a Abraham y a sus descendientes. Ese es el camino
el camino de creer en Dios. Que yo no tan solo voy a ser de bendición para muchas naciones, pero para que yo pueda ser de bendición para muchas naciones, yo tengo que ser de bendición. Según esta versión, como lo traduce, sé tú una bendición. Nosotros tenemos que ser portadores. Portadores de que en ese proceso de migración que hace Abraham, tiene que ser de bendición para todas las naciones. ¿Que fue un hombre perfecto? No lo fue. No lo fue. Que cuando fue, y esto es bien interesante, y yo no quisiera brincar los pasajes que a veces me emociono tanto, cuando dice, bueno, ese es el versículo 3, que me voy a aguantar aquí, que me emociono tanto en la palabra, que quisiera decir tantas cosas a la vez. Pero Abraham en el versículo 2 dice que tenemos que ser de bendición. ¿En qué forma yo puedo ser de bendición? Bueno, dar un buen testimonio es el inicio más importante para uno ser de bendición. Porque si tú no tienes testimonio en el trabajo, en tu casa, con tus hermanos y hermanas de la comunidad de la fe, hoy en día, Dios mío, la tolerancia, el discrimen que está ocurriendo, que las noticias, no sé si ustedes están siguiendo las noticias, el odio racial, iglesia, el odio racial. Estamos en el 2020. Este es el año. Y sigue el odio racial. Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. No hay tolerancia. Y nosotros tenemos que ser esos estandartes de luz en este siglo. Predicando, pero con acción. Sé tú una bendición. Sé tú, no el gobierno. No el gobierno. El gobierno fracasó. Y no lo digo de una manera perspectiva y jamás. Yo no soy ni político, ni quiero ser político. Pero el gobierno no puede. No puede. El gobierno no puede hacer lo que se supone que hagas tú. El gobierno no cambia. Nosotros como pueblo cambiamos, transformamos la conciencia, transformamos el odio en amor, en tolerancia, en paz, en esperanza. No lo veo. Hay que creerlo. ¿Qué puedo hacer? Tiene que vivir los valores. Con solamente vivir, practicar, dar testimonio del amor de Dios en nosotros a través de nuestros semejantes, es entonces que cuando tú abres tu boca va a estar respaldado con tus acciones. Pero si tú predicas algo o enseñas algo
y en el contenido, en la esencia de ti mismo, no va consono con lo que predicas, metal que resuena, címbalo retonante. ¿Por qué? Porque no hay amor. El principio de todo mandamiento es el amor. No conocen a Dios. Puedes estar toda tu vida en el Evangelio, toda tu vida. Puedes ser predicador toda tu vida, hacer milagros toda tu vida. Pero si no tienes amor, no conoces a Dios. ¿Que hay maravilla y milagros? Claro. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. No está respaldándote. Nosotros, los predicadores, los pastores, somos mensajeros de la palabra de Dios. Somos mensajeros de la palabra de Dios. O sea, es Dios el que nos habla. Abraham fue mensajero de la palabra. Mensajero. Y cuando cumples esa acción, entonces viene el versículo 3 que dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todas los linajes de la tierra. De ti. Dios respalda su ungido. Dios respalda su ungido. Dios bendice la obediencia de Abraham. Pero no tan solo bendice a Abraham. Dios bendice a aquellos que siguen a Abraham. Todo aquello que le siguieron a Abraham fueron bendecidos. Y esa bendición recae en lo que dice Jesús en el Evangelio según San Mateo. Mateo, capítulo 16, versículo 19. Mira lo que dice Jesús. A ti, le estaba diciendo a San Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es una promesa para los líderes. Esto no es tan solo para los apóstoles. Esto no es tan solo para Abraham ni para los apóstoles. Esto es para los líderes que se someten, creen y se someten en todo. Yo digo desde la A hasta la Z. Desde A, alfa, omega. Alfa y omega. Principio y fin. Principio de la palabra y fin de la palabra. Toda la palabra. No uno. No a medias. Toda la palabra. Para concluir, que quiero ser corto, quiero ser sabio con estos minutitos. Quiero que me acompañen en el Evangelio según San Juan. Este Evangelio tan precioso. Tan precioso. El Evangelio según San Juan, no primera de Juan, San Juan, Evangelio, capítulo 15, versículos 16, que dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y mira lo que dice: y vuestro fruto permanezca. Aquí hay algo más interesante. Dice Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cuando uno acepta el llamado del Señor, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aquí está la clave. Hermanos, no es empezar. Yo creo que la pastora lo ha dicho varias veces. Esto no es el que empieza. Esto es el que permanezca. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son los llamados. No me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí. Muchos son los llamados. Armonizando ese texto con otro, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque cuando empiezan a dar fruto, los frutos no permanecen. No permanecen. Y si no permanecen los frutos, de nada vale. Yo acepto a Cristo. Confieso a Cristo. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Permaneceremos en los frutos. Seguiremos dando testimonio. En un momento dado que yo le soy fiel a Dios. Y si nosotros somos fieles a Dios, tenemos que ser fiel a la iglesia. ¿Por qué tenemos que ser fiel a la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Y Dios puso ancianos, líderes, que podamos tener ese alimento espiritual. O sea que la fe me va a llevar a una acción ministerial. ¿Por qué ministerial? Porque el ministerio es a base. Mi estilo de vida va a ser a base. La palabra cristiano es seguidor de la persona de Cristo, con todo lo que consta, lo que representa esa palabra cristiano. Soy seguidor de Cristo. O sea que lo que Cristo hizo, yo no tengo que hacer. Pablo dice: mi mente ya no es mi mente, sino que es la mente de Cristo. O sea que Pablo lo que quiere decir es que ya mi estilo de vida tiene que ir acorde al estilo de vida. Que el Espíritu Santo me dirija a través de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo no va a romper nunca lo que dice la palabra. Porque esto es autoría del Espíritu Santo de Dios. Autoría. Yo he escuchado predicadores que dicen: yo no uso la Biblia, yo simplemente hablo y el Espíritu Santo me va a dar la palabra que me... ¿Qué? Tú me estás diciendo que la palabra de Dios, que el autor es el Espíritu Santo, ¿tú no utilizas la palabra de Dios? La Biblia, la fuente, Cristo mismo en ella.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios sabía desde un inicio, porque Dios es omnisciente, lo sabe todo. Abraham, en su proceso ministerial, va a tener conflictos. Va a haber líderes que lo van a dar la espalda. Va a haber confrontación. Aquel que recibiere tu mensaje será bendecido. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. El que recibe la palabra de Dios, recibe a Dios. El que no recibe la palabra de Dios, no recibe a Dios. Cierra las puertas a Dios. Por eso es bien importante tener ese conocimiento, ese enfoque. ¿Que Abraham cometió errores? Claro que sí. Cuando fue a Egipto, le dijo a los representantes: mi esposa, la esposa de Abraham dijo que era su hermana. ¿Por qué? El temor de que él lo que había en ese contexto histórico, que si la mujer del marido es muy bonita, pues le quitaban la vida al marido para que la mujer cayera en manos de la persona adinerada que quería que fuera su esposa. O sea, ese odio, esa intolerancia, el poder económico que creen que pueden comprar a todo el mundo. Y Abraham, pues, por el contexto, por la historia que me registra a mí, ¿por qué lo hizo? Pero Dios no se queda con nadie, con nada. A los poderosos, a los que se creen poderosos por quizás economía, y no tan solo la economía, diferentes tipos de poder que tratan de humillar, Dios se encargará. Mira la venganza, dice el Señor. El Señor peleará. Jehová peleará por vosotros. Quédate tranquilo. Deja que sea Dios el que obra. Porque también Dios ama a esa persona que te está maldiciendo. No te olvides de eso. Dios ama al que te está maldiciendo. Dios ama al que te está vituperando. Dios ama al que te está despreciando. Y Dios da oportunidad de salvación. Y eso, Dios no, ese mal no discrimina. Como Dios no discrimina. El mal ataca, sea lo que los no cristianos como los cristianos. Porque ese es el problema. Muchos cristianos están siendo ciegos. Muchos predicadores están siendo ciegos. Pero Dios los ama. Y Dios quiere salvarlos. Pero llegará un momento que su tolerancia. Y no es porque Dios quiera castigar, es que tú te estás cultivando tu castigo. Hay un teólogo, hay que cogerlo entre balanza, ¿verdad? Entre balance. Hay teólogos que dicen: Dios no castiga. Yo lo entiendo. Lo que está queriendo decir es que Dios está en su trono. Tú mismo, con tu pecado, con tu ausencia de Dios, te estás cultivando maldad. Y cuando dé el fruto de tu maldad, hay que orar mucho para que cuando llegue el momento de su día, porque nosotros no somos eternos en esta tierra. Nosotros no somos eternos. Estamos como las flores. Hoy reducen,
florecen de una belleza, pero al otro día ya se están marchitando y mueren. Para añadir, estamos en los últimos tiempos, que Cristo pronto retornará. Por ende, nosotros tenemos que analizarnos. Tenemos que escudriñarnos. Si nosotros estamos en ese corazón de amor de Dios, o si nosotros no estamos en ese corazón. Si estamos en ese corazón, mantente firme. Que tus frutos permanezcan. Como dice el Evangelio, Juan, capítulo 15, versículo 16. Que den fruto, pero que esos frutos permanezcan. Mantente firme en la carrera. No te quites. La promesa recae en la iglesia. La promesa que Dios le hizo a Abraham ahora está en la iglesia. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19, que lo acabé de leer. Las llaves. El llamado es la fe. Como un resumen. El sometimiento a la palabra de Dios. La lealtad a la iglesia. Porque si tú no tienes raíces, lo que pasó en el versículo 1 está la clave. ¿Qué es la lealtad? Tú no puedes estar en un sitio y en el otro. Tú tienes que tener raíces en la tierra. La iglesia es la firmeza, porque la iglesia está el fundamento. El mensaje de la palabra de Dios es comunitario. Esta revelación, cuya autoría es el Espíritu Santo, es para una comunidad, no es individual. La salvación quizás es individual. Sí, la salvación es individual. Uno individual tiene que aceptar a Cristo. Pero una vez que tú aceptes a Cristo, tú entras automáticamente a la familia de Cristo. Automáticamente estás en el gremio espiritual, en la iglesia. Ahí tú tienes que ser fiel. Raíces. Y luego que tienes raíces, que el viento no te estremecerá, que ninguna falsa doctrina, ni tus propios engaños, porque nosotros no podemos engañar nosotros mismos. Esa es el alma más poderosa que puede tener Satanás, lograrte engañarte. Si Satanás logra engañarte a ti mismo, el mundo está mal y tú también. ¿Es eso posible? El mundo está mal y tú estás bien. Y no tan solo te logras engañar, si Satanás logra engañarte a ti, no tan solo logras engañarte a ti mismo, el entorno, tu familia, tus hijos, se engañan. Se pueden engañar. San Pablo en una epístola habla sobre que si el marido se aparta, que la mujer se mantenga fiel en la iglesia, orando, para que ella santifique a su marido. La Biblia tiene la respuesta a todo. La Biblia tiene la respuesta a cómo discernir las maquinaciones de Satanás y cómo nosotros poder tener una mejor decisión en nuestra vida. Y una vez que uno tenga firmeza, uno tenga lealtad, entonces los frutos suelen.
cree y acción. Predicar, pero vivir lo que predicas. Iglesia, seamos faro de bendición. Iglesia, sé tú una bendición para que otras personas se beneficien de ese amor tan extraordinario a través del amor tuyo hacia tus semejantes, hacia tu prójimo. Iglesia, Dios le bendiga, Dios le guarde, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo recaiga en sus corazones, en su mente, y que permanezca en ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde.